Entrando a la noche a un gran amigo de esta casa, hombre de ciencia, por supuesto, Marcelo Moncayo, a quien les hemos solicitado nos brinde unos minutos. Marcelo, qué gusto enorme. ¿Cómo recetas nuestra señal? ¿Qué tal? Bien, bien, les escucho muy bien. Espero que ustedes también me vean bien. Excelente, sí, bien divisado, bien escuchado. Marcelo, este mes de abril, si solamente tomamos como referencia, ¿no? Los últimos 7 días, vean ustedes, ¿no? Y este es un detallito importante para nuestra audiencia, para nuestros seguidores. En los últimos 7 días, la última semana, nuestro país ha tenido 25 sismos de magnitud hasta 6,3 en la escala Richter, ¿no? Y esto siempre nos preocupa. Abril. La pregunta de arranque es, ¿por qué abril siempre se presenta así con estas características? Bueno, yo creo que ya lo hemos conversado varias veces contigo y con Eduardo. Hace ya un par de años definí que la época de terremotos o de temblores en Ecuador se extiende desde diciembre hasta mayo. Y dentro de esa época, las más complicadas o los meses más complicados son diciembre, enero y abril. Para responder la pregunta de por qué yo he declarado eso y por qué es que es así, me preguntas por qué abril es complicado sísmicamente, es porque ya cuando haces el análisis, digamos, con detalle de la relación del Sol con la Tierra, entiendes que el Sol tiene una gran influencia en la sismicidad de la Tierra. Y resulta que todos los abril, el Sol se coloca en la misma posición e incide en las capas interiores debajo de la zona de Ecuador de la misma manera. Y esa incidencia que se repite todos los abril es una de las peores o de las incidencias más fuertes que tiene esta región. Por eso es que cada vez que llega abril tenemos movimientos telúricos y es precisamente porque el Sol vuelve a tomar y a colocar esa misma posición todos los años. Y lo mismo para diciembre y enero, que son meses complicados sísmicamente, porque el Sol toma una posición que incide muchísimo en nuestro país y por eso se producen los eventos telúricos. Ok, ¿no? Entonces por ahí va esa incidencia, ¿no? De el Sol sobre nuestro planeta, ¿no? Y justamente eso es lo que va derivando en todas estas situaciones. Entonces sería diciembre, enero, a ver, diciembre, marzo y abril. Diciembre, enero y Ene- abril y son los abril. meses más complicados dentro de ese periodo donde hay más probabilidad que haya sismos en Ecuador, que es desde diciembre hasta mayo. El resto del año la probabilidad de sismos es menor, sí hay también, pero la probabilidad es menor. Correcto. Bajo las características que tiene nuestro país, estamos en una zona de alta sismicidad, ¿no? Esa es una constante, es un tema que no se va a modificar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como sociedad, como Estado? Poníamos ahora, conversábamos más temprano, ¿no? De lo que ocurría hoy en la península ibérica, principalmente pues en España y en Portugal, con un tema totalmente diferente, que fue lo del apagón, ¿no? Pero que de alguna manera sociedades que tienen, pues son más desarrolladas, más avanzadas, tienen respuestas de sus organismos de asistencia más efectivas, pero aún así ha sido un caos la jornada de este lunes, ¿no? Entonces a veces uno pregunta, caramba, ¿qué es lo que tenemos que hacer un tanto? ¿Qué es lo que se puede recomendar para mejorar justamente, ¿no? El nivel de preparación que debemos de tener? O sea, yo te comento que estamos básicamente hace unas 20 horas, ocurrió una de las más grandes tormentas solares que se han dado en los últimos meses, que es una tipo X1. Como el sol está tan intenso, yo vengo sospechando que la actividad solar también está influenciando otras cosas, como por ejemplo, había una gran cantidad de aviones que se caen, avionetas que se caen, y este caso España, que es una línea, habrá que investigarlo, ¿no? Claro. Hay una línea de corriente, digamos, de transferencia de electricidad que
se ha sobrecargado. También habría que ver si no hay algún tipo de influencia, porque ya en los años 1800 hubo explosiones solares que afectaron el ámbito electromagnético. Si pudiéramos ver, por ejemplo, la primera figura, me gustaría ver la primera figura que les envié. Yeah. Por ejemplo, ahí yo quisiera que tú veas, observas la Tierra, está señalada la Tierra, Sí. es un círculo verde. Justo el terremoto que acaba de ocurrir en Esmeraldas ocurre cuando la Tierra entra en esa franja amarilla y roja que es de mayor intensidad de energía solar. Cuando llega esa gran cantidad de energía solar es que se produce el terremoto de Esmeraldas. Podríamos ver la siguiente imagen. La siguiente ahí. Por ejemplo, en esa siguiente imagen tú puedes observar lo que estaba pasando en el Sol previo al terremoto de Esmeraldas y puedes observar ese hueco negro que ves debajo. Ese hueco negro es un hueco o un hoyo en el campo magnético del Sol y por ahí está saliendo toda la energía que el Sol produce y se está escapando, y como esa gran energía se escapa sin filtro, nos llega a la Tierra y nos afecta en muchos aspectos. Clima, nos afecta en la atmósfera, pero también hay una afectación en las capas internas de la Tierra. ¿Ok? Podríamos ver la primera gráfica, que es un mapa, la primera, anterior a esa de ahí. Yo quisiera que tú pudieras ver esa gráfica, no sé si la estás observando. Sí, por supuesto. Ahí lo veo, Eduardo, perdón, ¿está por ahí? No. Está Sebastián Díaz. Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está? Ya, mira, el terremoto de Esmeraldas que acaba de ocurrir de 6.3 es el que está señalado en pantalla como 2025. 2025. En naranja ahí. El naranja, sí. Lo que yo he señalado y que ya está en varios medios de comunicación, hoy creo que salió ayer en el Universo y algunos otros medios digitales y normales, es que en 1906, y lo puedes ver en pantalla, ocurrió el terremoto de 8.9. 8.9, ahí es que se señalaba incluso que hubo lo que ahora conocemos como tsunami, ¿no? Claro. O sea, históricamente se sabe que ese sismo provocó un tsunami. Un tsunami. Es decir, que su epicentro no ha sido exactamente ahí donde está, sino que seguramente en el océano, porque se provocó un tsunami. Ya, pero observa la cercanía del sismo de 1906 de 8.9, y mis investigaciones me llevaron hace algunos años a demostrar que hubo un sismo de 7.8, que lo puedes ver también ahí en pantalla, claro, en 1958. Entonces, esa zona que acaba de temblar con un sismo de grado 6 es una zona que normalmente nos tiene acostumbrados a sismos de grado 8 y de grado 9. Y yo estoy convencido ya hace muchos años que ese sismo de 8 o de 9 que está ahí se va a repetir en algún momento, porque el concepto de la recurrencia de Richter, de Charles Richter, es que los sismos ocurren en una fecha y vuelven a ocurrir después de un tiempo y después vuelven a ocurrir después de ese mismo tiempo. Tú puedes controlar el tiempo, ese gap de tiempo, y puedes más o menos identificar cuándo va a ocurrir de nuevo. Entonces, si tú inclusive haces el cálculo aquí, de 1906 a 1958, hay 52 años. 52 años. Es decir, 52. Es decir, el primer sismo ocurrió en 1906, le suma 52 años y ocurre en 1958. Ok. Entonces, si a 1958 le sumas 52 años, ¿qué nos da? 2010. Entonces, si analizamos la recurrencia de este sismo, para el 2010 nosotros deberíamos estar esperando que ya ocurra el sismo de 8 o de 9 que tenemos frente a nuestra pantalla. Ahora, esos dos sismos son tan cercanos que sin dudar pertenecen a una misma falla geológica, a un mismo sistema tectónico. Y resulta que el sismo del otro día pertenece también al mismo sistema tectónico, a la misma familia de sismos, solo que esta familia no produce sismos de 6, sino de 8 y de 9. El sismo de Esmeraldas, que ha sido tan terrible porque hemos visto los daños, el terremoto de Esmeralda, porque los daños que hubieron son propios de un terremoto, realmente es un campanazo, una alarma, un aviso de que esa es la región más peligrosa, sísmicamente hablando, del Ecuador,
y que en este momento podemos considerarla que se ha activado. Así Ya. que hay que poner las barbas al remojo. Correcto. Ahora, después del 58, no se dio en el 2010, pero se dio en el 2016, pues. O sea, claro, el epicentro fue Pedernales, Manabí, ¿no? El de abril del 2016, ¿no? Y ahora, 2025, vuelve a registrarse pues este movimiento con bastante fuerza, ¿no? Bueno, el del 2016 pertenece a otra A zona. otra zona. Esta sí es otra zona. Esta es una zona pequeñita alrededor de la ciudad de Esmeraldas. Y como tú ves, hasta los tres sismos que te acabo de mostrar conforman casi una línea. O sea, casi te dibujan la falla geológica, ¿no? Entonces, el del sismo de Pedernales también tuvo un sismo anterior que fue en el 42, ¿ya? Mm. Pero el de Esmeraldas, yo sospecho, no lo puedo saber porque no soy adivino, pero sospecho que sí se va a dar. Y en el momento que yo estoy, como conozco el área, estoy preocupado que se dé el sismo de 6.3 que se dio, me ha preocupado más, me ha dejado más preocupado. Estamos conversando con Marcelo Moncayo a esta hora. Sebastián Díaz, por favor. Sí, estimado Marcelo, quisiera hacerle una pregunta. Ya hablamos sobre el sismo que ocurre dentro del país, ahora sobre la actividad volcánica, porque cuando se activa un volcán también puede generar esta actividad sísmica. ¿Cuál es la situación actual de nuestros volcanes? Mira, si pudiéramos ver la figura número 4, te explico el tema de los volcanes y también la parte sísmica. La figura 4, la siguiente, por favor. Donde está la curva siguiente, ahí esa de ahí. Mira, la roja, la La curva La roja. anterior. roja, Ahí está. esa de ahí. Mira, eso que tú estás viendo ahí es la energía que liberó Ecuador a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, o sea, 125 años de energía que ha liberado. Puedes observar cómo en 1900 hay un pico de energía altísimo Sí, y también puedes observar que a partir de ese pico altísimo, la energía liberada empieza o sea, empieza desde abajo y empieza una línea verde a subir permanentemente. Es decir, que desde 1910 para acá ha venido ligeramente aumentando la energía liberada. Si tomas todo en consideración, toda la curva. Pero también puedes observar que hay una línea azul que desde el 1920 a 1950 subió la energía liberada, del 50 al 2000 bajó la energía liberada y del 2000 hasta ahora viene subiendo la energía sísmica liberada. Y esta vez está subiendo mucho más rápido que cuando arrancó el siglo. Ahora, lo que quiere decir esto, cuando regresé al Japón, ustedes tal vez se acuerden, yo determiné el inicio de la reactivación sísmica y ahí en la curva está demostrado que justamente había un punto inferior y se produjo un punto de inflexión y empezó a subir. Lo que pasa es que llevamos ya 25 años en el Ecuador con una energía liberada que va en aumento. sí. Es decir, aquí hay cada vez más energía que está liberándose, energía sísmica y no ha parado. Es decir, uno tiene que ir haciendo este control de vez en cuando para ver si en algún momento empieza a bajar, pero no ha bajado. Y cuando tú liberas energía, la liberas de dos maneras, o con sismos, que es lo que tuvimos hace 3 días, o con volcanes. Son dos maneras en que la sismicidad se evidencia. Por eso en estos últimos años, en el concepto de reactivación sísmica, no solo hemos tenido terremotos importantes, hemos tenido actividad volcánica muy importante y yo considero sinceramente que va a ir en aumento la actividad volcánica en Ecuador y probablemente del mundo. Claro, y también tener en cuenta que esta actividad volcánica también puede generar estos movimientos sísmicos, digamos, dentro del país. Definitivamente, lógicamente, la génesis de un sismo volcánico es diferente a la génesis de un sismo tectónico, pero sí, también provoca sismos. Y claro, el volcánico es un sismo de menor magnitud, pero en cambio ahí es donde se forma el enjambre sísmico. Ocurren muchos sismos pequeños en muchos sitios, ¿no? Y sí, también es una forma de que se generen sismos. Sí, y quisiera preguntarle algo sobre ese terremoto que usted mencionaba del año 1905, que creo que llegó hasta 7.9, me parece.
o 8. 8.9. El Ocho. sismo de 1906 fue de Perdón, 8.9, considerado el cuarto más fuerte sismo del mundo que se ha registrado. Ese sismo, bueno, terremoto, ¿ya llegó a afectar a Colombia o no? Definitivamente que Sí. sí, claro. O sea, un sismo de 8.9 te destroza Esmeralda, las provincias del sur de Colombia, afecta todo, y Manabí, afecta a Pichincha, porque es un sismo de una potencia increíble. Entonces sí, afectó. Inclusive fíjate que este sismo de 6.3, que no es mucho, 6.3 comparado con 9, mira los daños que ha provocado en Esmeraldas y también ha provocado daños en Colombia. Ah. O sea, definitivamente toda la región se afecta. Y ahora, para finalizar ya mi parte, la ronda de preguntas, ¿qué recomendación o qué observación o análisis realizaría las personas que, digamos, nos están escuchando y viendo sobre la situación actual, tanto de energía liberada y el movimiento de las placas tectónicas de la actualidad? Ecuador, lo he venido diciendo muchos años, Ecuador tiene una gran bendición y también es un problema. Ecuador tiene etapas muy largas de tranquilidad sísmica y son buenas porque pasamos tranquilos, son malas porque en esa etapa la gente no cree que va a haber un sismo fuerte. Ahorita estamos pasando por una etapa de mucha actividad sísmica y ahora sí creemos que Ecuador es altamente sísmico, porque yo viví las dos etapas. Yo viví la época en que nadie creía que en este país iba a haber sismos importantes. Yo los declaré, yo dije, va a haber, y ahora los estamos viendo. En esta etapa hay que aprovechar porque hay que crear conciencia en nosotros y en nuestros hijos que Ecuador se somete a estas etapas durísimas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Construir mejor las estructuras, fortalecerlas más, las que ya están construidas, revisarlas, que tengan una revisión de un ingeniero civil, de un técnico que sepa de controlar estos esfuerzos sísmicos. Tenemos que tener un plan de contingencia, hablar con nuestra familia. Cuando hay un sismo o posterior a un sismo, no hay líneas telefónicas. Tenemos que buscar la manera de saber, bueno, si no hay teléfono celular, ¿dónde nos reunimos? ¿Dónde nos encontramos? Si estamos en la casa y ocurre un sismo, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Claro. Es decir, esos son planes de contingencia y aunque ustedes no lo crean, aunque parezca insignificante, en un terremoto fuerte, los segundos son la diferencia entre la muerte y la vida. Si yo reacciono rápido en segundos y me ubico en el lugar correcto, salvo mi vida y la de mi familia. Si no reacciono y me pongo a pensar, eso puede ser peligroso. Así es, estamos muy atentos realmente sobre el tema de energía liberada, la posibilidad del movimiento de capas tectónicas que nos pueden generar, digamos, perjuicio a todos los que habitan o estén dentro de un techo o una infraestructura débil. Y realmente es muy importante esta opinión, análisis que usted realiza para generar concienciación social a las personas que estén al tanto del tema. Ahora, estimado Alberto. Sí, agradecerle, Marcelo. Oiga, y cuando ocurrió, ¿no? Lo del 2016 se hablaba, es que vamos a cambiar las normas de construcción. Lo escuchaba todo el mundo, ¿no? Pero, como decía hace un momento, justamente pues se nos pasa la fiebre y nos olvidamos del tema. Y ese es el gravísimo problema que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y no debemos de trabajar, aprovechar, por ejemplo, las etapas, ¿no? En que estamos tranquilos, pero no podemos dejar de lado y no podemos olvidar justamente pues estas condiciones de sismicidad en las cuales pues vivimos. Es una realidad, no podemos soslayar aquello. Y más bien lo que de forma responsable se me ocurre a mí desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, por ejemplo, ¿no? Los 221 GACs municipales tienen las competencias, ¿no? para otorgar los permisos de construcción. Desde ahí se debe de trabajar en este asunto. Nosotros impulsamos, promovimos en su momento aquello, pero ya como que nos olvidamos de este gran tema, ¿no? Te comento algo. Como siempre, en Ecuador somos como el cangrejo. No solo nos gusta el ceviche de cangrejo y el arroz con cangrejo, sino que a veces actuamos como el cangrejo. Después del terremoto de Pernales, en lugar de fortalecer la norma ecuatoriana, se relajó la norma. Digamos, se la debilitó, se bajó los valores. Considero que es un error gravísimo. No sé bajo qué criterios se hicieron. Creo que hay que revisar eso.
creo que la norma hay que irla fortaleciendo poco a poco. Y además te digo algo adicional, podemos, no hay problema, empezar una campaña en función de eso. Mira, es correcto que haya una norma nacional, pero tiene que haber normas locales que estén por encima de la nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Pedernales, que sabemos que es un sitio sismogénico, puede ocurrir un sismo muy fuerte. Y la norma general, que es una norma promedio para todo el Ecuador, no va a cubrir las necesidades locales. Entonces tiene que haber una norma específica para Pedernales, una norma específica para Manta, una específica para Puerto Viejo, una para Esmeralda, tremendo, una específica para Guayaquil que esté por encima de la norma ecuatoriana, que es una norma genérica, general. Esa es mi recomendación, y si ustedes quieren empezar una campaña para lograr ese objetivo, yo me sumo a esa campaña. Lo comprometemos de una vez a Marcelo Moncayo. Claro que sí, vamos a emprender aquello, vamos a hablar con la gente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, teniendo en cuenta que es el gremio, ¿no?, que reúne a los 221 GACs municipales que hay en nuestro país. Son los municipios, son los cabildos los que tienen esta competencia importante. Marcelo, gracias por este tiempo y vamos a estar entonces en comunicación para poderle dar impulso a este tema. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes, y ojalá que esta situación del sismo de Esmeraldas no se complique, pero hay que estar muy, muy pendientes siempre con los niveles de preparación familiar al máximo, y aparte de eso, pues, que haya mejores días para nuestro país. Por supuesto, fuerte abrazo. Es Marcelo Moncayo, científico de nuestro país, poniéndonos al tanto de estos temas tan relevantes. Son las 6 de la tarde con 57 minutos, hora de la despedida, Sebastián. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a doña Wendy Quinte también. Un abrazo para toda nuestra audiencia también. A descansar, por supuesto. Les dejamos planteada la invitación, 21 horas.